Más el zoom. Entonces ellos venden de acuerdo al zoom óptico que tiene. Marca la claridad. De acuerdo a la capacidad de acercamiento. No es la diferencia. Entonces, ¿tú naciste dónde, Ramiro? En Zambrano, ¿Y dónde queda Zambrano? un pueblito. ¿Estás grabando? Sí. Uy, Es un pueblito como tantos pueblitos que hay a orillas del río Magdalena. El río Magdalena era para todos esos pueblos como una carretera y se medía no en kilómetros, sino en las distancias que había en horas entre Barranquilla y cada uno de los pueblos. El río Magdalena era una carretera que empujaba lo que se metía ahí hacia abajo, entonces tenía que vencer esa resistencia y eso lo hacían los buques. Se demoraban mucho más tiempo subiendo, como es lógico, que bajando al río Magdalena. Había muchos pueblos, casi todos los pueblos que tenían el privilegio de que toda la cultura y todo el comercio entraba por la ciudad de Barranquilla y se remontaba por el río Magdalena, de tal manera que la influencia extranjera se notaba en cada una de las personas y en cada una de las familias que vivíamos en esos pueblos de la orilla del río Magdalena. Éramos casi autónomos, o sea, vivíamos para Barranquilla y vivíamos de Barranquilla. Y la manera de ser de la gente estaba influenciada por los barranquilleros, por Barranquilla, que era un puerto, y por la influencia de los extranjeros que llegaban a ese puerto. Venían muchos extranjeros de todo el mundo, especialmente turcos, italianos y españoles. Allá en Zambrano había muchos extranjeros, no sabía. Turcos. No, cada pueblo tenía 3 o 4 extranjeros y esa dosis era suficiente para uno copiar las costumbres, los conceptos y la manera de vivir de ellos, y desde luego conformaba una población diferente al resto, aún de los mismos departamentos. Pero la gente no iba a Bogotá entonces. Cuando la gente iba a Bogotá y salían desde el Carmen de Bolívar, tenían que ir hasta Zambrano, por primero en una carretera, en caminos de mula, de herradura, después en carreteras muy malas. Los que estaban en el Carmen también podían salir a Calamar o salían al Guamo, pero siempre a lomo de mula, y después se embarcaban en los buques del río Magdalena, que para la época en que los estudiantes subían llevaban orquestas y duraban 3 días de rumba a bordo del río Magdalena mientras llegaban a La Dorada o a Puerto Berrío, y ahí en La Dorada o Puerto Berrío pues iban por tierra y llegaban a Bogotá En tren. Era un programa de 5 o 6 días. Y en Bogotá generalmente se estudiaba, era más cerca a Bogotá. A su vez, Barranquilla era un centro de locomoción para otro tipo de actividades, y nosotros estábamos más vinculados hacia el Caribe que hacia el interior del país. Cuando se necesitaba una buena clínica para algún evento de salud, generalmente se iba a Panamá. Panamá era gringo. Sí. Era el canal. Y después en Cartagena, cuando se establece las petroleras, entonces ellos tenían muy buenos hospitales y lo hacían de doble servicio para sus empleados, pero también le prestaban el servicio al público. Todo eso circunscribió la manera de ser de todos los costeños que vivíamos
o cuyas familias vivían en la orilla del río Magdalena, teníamos una manera de ser muy cosmopolita, generada en ese contacto permanente que había a través del intercambio comercial. En Zambrano particularmente se mantenía un cierto contacto porque dos familias procesaban, compraban pues el tabaco que sembraban en la región, lo hacían en unos paquetes grandes comprimidos y lo mandaban a Alemania. Entonces, por fuerza había un contacto de ida y de pronto un contacto también de venida desde Alemania. Eso permitía que tuviéramos muchas cosas, muebles muy buenos, en todas las casas habían pianos, generalmente las mujeres eran adictas a recibir clases de piano. ¿Y los profesores de dónde salían? Los profesores salían de sus colegios porque en los colegios donde estudiaban ellas habían profesoras de piano y cuando regresaban en vacaciones tenían un piano en su casa. ¿El profesor? Eran en los colegios, todos eran colegios de monjas. ¿En Zambrano había colegio? No, las niñas iban a Barranquilla a estudiar. Estudiaban con las monjas y allá las monjas tenían profesoras de piano, tenían profesoras de costura, tenían profesoras de arte. Todas eran internas. Todas eran internas. El internado funcionaba y ese era pues más o menos la conformación de la familia, porque eran niñas formadas en un ambiente religioso, en un ambiente muy casero, donde prácticamente se especializaban en hogar y al mismo tiempo estudiaban bachillerato. Cuando regresaban acá, entonces, a su vez, aparecían también muchachos recién terminados de una carrera, de la otra, y se casaban y conformaban un hogar que casi nunca se quedaba en el pueblo. Siempre emigraban hacia Cartagena y generalmente hacia Barranquilla, los de la orilla del río Magdalena. Y por eso se fue quedando, ¿cómo? Por eso se fueron quedando solos los pueblos. Los pueblos se fueron quedando solos por eso, porque entonces la vida esa bucólica se circunscribía a las cuatro paredes de unos caserones inmensos donde había de todo, pero tampoco era que se necesitaba mucho, porque uno necesita en la medida que conoce y en la medida que va aspirando a tener las cosas que conoce. Cuando no se conoce, no se aspira. Y con lo poco que se tiene, pues es suficiente. Allá en la casa de los abuelos, en Zambrano, que tenía una cuadra, había de todo. Había una tienda inmensa que atendía mi abuelo, después la atendió un yerno cuando casaba. ¿Su abuelo era Salcedo o Martínez? Estoy hablando del abuelo Martínez, o sea, el papá de mi mamá. Y al mismo tiempo... ¿Se llamaba cómo? David H. Martínez. Y tenían al mismo tiempo, pues, fincas que se atendían en una forma, pues, muy sencilla. Unas vacas soltadas en unos potreros que recogían y después se ordeñaban y esa leche se mercadeaba en el pueblo. Los productos eran pequeños, pero los gastos también eran pequeños. ¿Y David Martínez, o sea, la familia de él, llegó a Zambrano de dónde? ¿O nacieron allá? Ellos eran originarios del Carmen de Bolívar. Y la familia de mi papá también era originaria del Carmen de Bolívar. En el Carmen de Bolívar se forma la familia de mi papá, que eran Angulo, Pareja, Padrón y Martínez. Y después ellos emigran. ¿Son los del lado paterno? Los del lado paterno. Angulo, Padrón. Angulo, Padrón, Pareja y Martínez. O sea, como empecemos en orden. El abuelo, el papá de tu abuelo, no, el papá de tu abuelo materno. Entonces, por el lado paterno es más fácil.